Rojo de Avellaneda. Por Cítrica Radio. ¿Qué tal, amigos, hinchas, socios, simpatizantes del Club Atlético Independiente? Y sí, disfrute, querido hincha de Independiente, disfrute esta victoria importantísima que ha logrado nuestro equipo ante nuestro clásico rival, el Racing Club de Avellaneda, a quien hemos derrotado en el Estadio Libertadores de América 1-0 con gol de cabeza de Silvio Romero. En una noche absolutamente desapacible, viento, lluvia, frío, todo lo que quieras imaginar, el equipo se paró muy bien de la mano de la conducción de Julio César Falcioni, y a pesar de la lesión temprana del perrito Romero, algo que estaba en los papeles debido a que había llegado muy ajustadamente al clásico, a pesar de eso, Saltita González jugó un gran partido. El equipo se afianzó y fue un partido de ida y vuelta. Hubo situaciones de gol en los dos arcos. Independiente lo tuvo varias veces, lo perdió Palacios, lo perdió Romero, pero en definitiva llegó esa jugada por la izquierda, donde llegó hasta el fondo de la cancha, como marca el código del fútbol, ¿no? Como marca el libreto del win derecho, en este caso, Palacios llegó hasta el fondo, tiró primeramente un centro que fue defectuoso, pero tuvo la fortuna de que le volvió a quedar el balón para tener su segunda oportunidad, y en el segundo centro sí, la palomita de Silvio Romero terminó con el balón adentro del arco del arquero Arias, el arquero de Racing, que nada pudo hacer, y a los 23 minutos del segundo tiempo, con ese cabezazo que algunos gritamos con alma y vida, que otros hicieron ver que gritaban, pero por dentro no gritaban, con ese gol se le ganó a Racing y se dio un paso importantísimo, no solamente en lo deportivo, no solamente en lo que hace a ser puntero del campeonato Independiente después de 11 años que no es puntero solo en un torneo. Esto había ocurrido en el año 2010 cuando el técnico era el Tolo Gallego, en aquel recordado campeonato que finalmente perdimos con Argentinos Juniors. Bueno, desde 2010 que Independiente no estaba puntero solo en un campeonato oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que le ganamos a Racing, somos los punteros del campeonato, el equipo se va firmando y nos preparamos para tener un fin de año a toda orquesta. Si se solucionan algunos problemas que todavía tenemos de arrastre, pero que la dirigencia está en camino de solucionar. Tenemos que decir que el estado del campo de juego del Estadio Libertadores de América es tan majestuoso como el estadio mismo. Realmente una barbaridad lo que trabaja la gente que encabeza Leandro Dubier, la gente que también trabaja ahí, Gabriel Fares y bueno, Leandro Pase, tantas personas que trabajan para que ese field, para que ese campo de juego sea admirable, realmente admirable, con todo el agua que cayó, con toda la lluvia que cayó, la pelota seguía rodando, la pelota no se detenía, la pelota picaba y el partido se pudo jugar sin inconvenientes. Uno no es una isla, uno ve cómo es el contexto de los demás equipos, de las demás instituciones grandes de la Argentina. Por ejemplo, la cancha de Boca fue un desastre, como quedó embarrada absolutamente después de jugarse su partido como local. Tanto es así que finalmente ahora decidieron hacer algunos trabajos de remodelación de lo que hace al riego, lo que hace al desagote, al desagüe, para que mejoren las cosas en los días de lluvia copiosa, como fue el caso del pasado domingo. También en cancha de River están haciendo remodelaciones a full, ya hace bastante tiempo, que por supuesto comprenden no solamente la parte edilicia, sino también el tema de la mejora en lo que hace al drenaje para que los partidos puedan jugarse en situaciones adversas. Lo cierto es que la cancha de Independiente estaba en un estado impecable. La escenografía parecía propia de una película, propia de un pueblo fantasma del Far West, porque sobre las tribunas vacías, lamentablemente vacías,
sobre la tribuna Santoro, sobre la tribuna Pavoni, estaban instaladas banderas a las que el viento hacía flamear y se escuchaba el sonido, ¿no? El sonido típico de cuando vieron que la toldería se mueve en un pueblo fantasma. Bueno, eso parecía el Estadio Libertadores de América, que está excelentemente acondicionado en lo que hace al juego de luces, a la iluminación LED, al juego de luces rojas y blancas, pero lamentablemente le falta lo más importante, le falta el marco del público, le falta el hincha, le falta el socio, allí en las plateas, ahí en los palcos, en las tribunas, en las populares, donde fuera. Se nota y mucho la falta del público de Independiente, que lamentablemente por esta cuestión de la pandemia no pudo disfrutar de esta victoria ante Racing. Una victoria que, si bien Independiente es claro dominador en el historial, es clara la diferencia de 23 partidos a partir de este triunfo con el 1-0 del pasado fin de semana, pero de todos modos hacía 3 partidos que no le podíamos ganar, y esto para nuestra historia es mucho, así que aleluya que se haya cortado también esa racha. Y bueno, todo este panorama es alentador, realmente no veo motivos para que haya que esconder la alegría, para que haya que ponerle coto, para que haya que atenuarla con noticias que realmente no están a la altura de importancia de la posición en la tabla de Independiente y las perspectivas de que el equipo alcance un preciado logro. Independiente es puntero, le ganamos a Racing y hay que celebrar. Pero ya estamos en línea con un amigo, con un miembro de la subcomisión de discapacidad y también integrante de una de las agrupaciones más tradicionales que tiene Independiente, que es justamente la agrupación Independiente. Estamos con Miguel Grimaldi, a quien ya le damos las muy buenas tardes en Siempre del Rojo Radio, en Radio Cítrica. Y bueno, tus primeros conceptos de lo que fue esta victoria de Independiente ante Racing, que me imagino, como todo buen hincha de Independiente, la viviste con intensidad, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, feliz como todos los hinchas de Independiente, porque hemos recuperado una de nuestras costumbres, que es ampliar el historial con el clásico rival. Lamentablemente no pudimos tener público en las tribunas, lo que hubiese significado un mayor disfrute de todos los que somos hinchas y socios de Independiente. Pero bueno, de a poquito, con el avance de la campaña de vacunación, yo creo que estamos cada vez más cerca de que el hincha y el socio pueda disfrutar de esa maravilla que es el Estadio Libertadores de América. Vamos por partes porque tenemos muchos temas que abordar. Primero que todo te pregunto por el área que te tiene como protagonista, el área de discapacidad, la subcomisión que encabeza Laura Moreira. Contanos cómo están las cosas en ese sector antes de entrar en materia en lo que es la actualidad propia del club. Bueno, te cuento, el día 10 de julio hemos recuperado los entrenamientos presenciales de fútbol inclusivo, lo que es una buena noticia para el sector. Tenemos una nueva casa que es el campo deportivo de Wilde. El intendente Diego Corizo y el secretario general del club Héctor Maldonado nos han abierto las puertas y nos han permitido, con un protocolo muy estricto, volver a los entrenamientos presenciales, algo que era muy importante porque si bien han trabajado por Zoom desde el inicio de la pandemia, pero el fútbol es ante todo presencial, es la cancha, la pelota, y bueno, no solo han podido volver a entrenar, sino a reencontrarse con su club, porque son todos socios, uno de los logros del Departamento de Discapacidad de cada uno de sus deportistas y personas que ingresan al sector de discapacidad del estadio sean socios del club, lo que es un orgullo para nosotros, porque no solo es que le estamos abriendo las puertas para realizar una actividad, sino que están encontrando un sentido de pertenencia. Independiente es el primer club que impuso derechos y deberes para los discapacitados en su estatuto, el primer club afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino, del mismo modo que fue el primer club que admitió socias mujeres, que le permitió ser electas, el primer club en construir el primer estadio de cemento del país,
el primer club en ganar un título internacional, que hoy se cumple el aniversario en 1964 con la primera Copa Libertadores de América. Y bueno, uno de esos tantos logros fue ser el primer club afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino que le permitió incluir a los discapacitados en el estatuto. Afortunadamente hemos recuperado la presencialidad, también estamos atendiendo en la sede de horario reducido de 16 a 17, acomodándonos, pero ya hemos vuelto a la presencialidad también de la atención al socio, y bueno, acompañando este reempadronamiento exitoso que ha realizado la institución, que ya tiene más de 35.000 personas que han realizado su nuevo carnet, y los socios discapacitados no son la excepción. Contanos, Miguel, a grosso modo, ¿no? En unas pocas palabras, ¿cómo está Independiente hoy en 2021? ¿Cuál es el estado general del club? Teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que fue el trajinar de Independiente por lo que va del siglo, ¿no? Ya van 20 años de este siglo XXI y contanos, en este momento Independiente, ¿en qué posición relativa está con respecto a otros momentos, ¿no? Bueno, nosotros, vamos a hacer una breve reseña de lo que inició Hugo Moyano y Héctor Maldonado el 8 de julio de 2014, que fue el día que tomaron el club en funciones, más allá de que esta gestión tuvo la fortuna de poder colaborar con el ascenso de Independiente, porque recordemos que hubo que adelantar las elecciones en el año 2014, y bueno, en medio de ese caos que era Independiente en aquel tiempo, los actuales dirigentes se colgaron la mochila de la historia y afortunadamente pudieron recuperar el lugar que nos pertenece, que es lo que ininterrumpidamente estuvimos desde 1913 contando el amateurismo. Nosotros no somos muy adeptos al amateurismo, pero Independiente siempre fue un club de primera división, y eso tenemos que reconocerle el mérito de haber puesto la cara en el peor momento de la historia. Bueno, luego se produjo el comicio, de aquel frío 6 de julio de 2014, que ahí comenzó una verdadera resurrección de Independiente, porque recordemos que Independiente es el club que mayor crecimiento patrimonial tuvo desde 2014 a la fecha. Recordemos que Independiente tenía patrimonio neto negativo, esto significa que el pasivo del club era superior al activo. Bueno, en la actualidad, gracias a ese crecimiento que hemos tenido, no solo a nivel de nuevos recursos, transferencia de futbolistas, crecimiento patrimonial y demás, hemos logrado tener patrimonio positivo casi triplicando el valor del pasivo. Y eso es un mérito de la actual comisión directiva. También hemos tenido la fortuna de tener una restauración total institucional a nivel edilicio. Se han finalizado las obras del Estadio Libertadores de América, que es un orgullo, no solo por la cuestión estética del campo de juego, de las tribunas, de las luces LED y demás, sino por la disciplina de trabajo que impuso el intendente del estadio, Leandro Dubiera, con sus acompañantes como Gabriel Párez y todos los trabajadores, tanto administrativos como de maestranza, que trabajan en el estadio, el colegio que se ha recuperado, que ha vuelto a ser el mejor colegio de Avellaneda, que ha incorporado tecnología, por supuesto acompañado con los profesores, con el personal de maestranza, pero principalmente hay que destacar la disciplina de trabajo que tiene el club en sus diferentes áreas. Hemos recuperado también un lugar histórico del club, que es la pileta del estadio, que no solo la utiliza el equipo de natación por las mañanas, sino el socio por la tarde. En el último verano no la hemos podido utilizar por el tema de la pandemia, pero ya para este verano seguramente el socio de Independiente va a poder disfrutar de un marco impresionante con el estadio de fondo, en el lugar que más disfruta, que es donde está el Libertadores de América, para pasar sus vacaciones. Tenemos también un crecimiento de posicionamiento de marca. Independiente ha expandido su alianza con Puma, que es una alianza estratégica que data de 2009, que se ha ampliado y profundizado. Creo que Puma es una marca acorde a
la jerarquía y la grandeza de Independiente. El departamento de marketing con Juan Cruz Filgueira ha trabajado muy bien. El club tiene acciones de visibilidad respecto a sus marcas, tiene un manual de procedimiento, manual de marca. Creo que el club está completamente ayornado a la época. Y bueno, lo más importante es que se han obtenido 2 títulos internacionales y nos ha permitido volver a ser el club sudamericano con más títulos internacionales, con 18, alcanzando la línea de Boca. Y eso es lo que nos identifica a los hinchas de Independiente, la condición de rey de copas. También hemos recuperado aspectos que quizás no sean tan importantes, que son apenas símbolos, como el saludo histórico cada vez que el equipo sale a la cancha, pero bueno, todo hace a la cuestión de que Independiente está caminando y cada día está un poco mejor. Miguel, justamente esto que vos decís de los títulos internacionales, de la condición de rey de copas, uno advierte que ciertos logros de Independiente o ciertas conquistas, no sé por qué causa se intenta minimizarlas y potenciar otras, digamos, que no tienen en la historia de Independiente tamaña importancia. Por ejemplo, habrás escuchado, es muy común la exigencia de un título local. Yo digo, más allá de que hay que ganar todo y ojalá ganemos un título local, especialmente este que estamos jugando, pero ¿por qué viene esta exigencia de un título local cuando históricamente Independiente ponía en los títulos, en los campeonatos locales, la reserva o la tercera, cuando jugaba las Copas Libertadores que ganó en los años 74, 75, 73, cuando se formó la gran historia copera de Independiente? Porque ¿a qué viene la exigencia de un título local? ¿Es simplemente pedir lo que no hay, como se dice cuando un chico está muy molesto? Es bueno lo que marcás, porque desde el advenimiento de los torneos de Conmebol en 1960, Independiente ha tenido tal vez la única política institucional que se ha mantenido a lo largo del tiempo, respetada por todas las fracciones políticas, sean cual fuera su pensamiento. Independiente de 1960 para acá, de su primera participación en la Copa Libertadores de América en el año 61, Independiente siempre le dio prioridad al título internacional sobre el local. Ejemplos sobran, como los primeros títulos de la década del 60, 64 y 65, profundizado aún más en la década del 70 con las 4 Copas Libertadores consecutivas, que el equipo no solo ponía suplentes en el torneo local, sino que se iba de gira y terminaban jugando la 4ª división. Un colega de ustedes, creo que Roberto de la Valle, jugó un partido como futbolista porque el equipo estaba de gira en Asia. Esto es una cosa no poco conocida, pero fue así. En los 80 con el equipo de Pastoriza, en los 90 en la época de la Supercopa, de la Recopa, que el equipo le daba prioridad a la competencia internacional, y bueno, lo mismo ocurrió en el 2010, 2017, 2018, y tantas veces que no nos ha tocado ganar, porque uno por lo general pone el acento cuando nos toca ganar, pero muchas otras veces la competencia nos fue adversa, pero Independiente tuvo la política institucional respetada por sus autoridades a lo largo del tiempo, que fue priorizar la competencia internacional. Esto creo que es un hecho que engalana a Independiente. ¿Por qué? Porque el ser un club internacional, el haber conquistado 18 títulos internacionales, es el prestigio, es el orgullo de Independiente. Esto es lo que lo distingue sobre el resto de los clubes. Y esa política, que ha sido exitosa, que fue iniciada en la década del 60 y ha sido continuada por todos, es lo que, a mi modesto entender, debería imperar para el futuro. Respecto a lo que marcás del torneo local, creo que es una cuestión política de agrupaciones que tienen la legítima aspiración de llegar al cargo de gobernar el club, y bueno, como algunos de sus integrantes, tal vez sus integrantes más importantes, han sido partícipes de la última conquista en el año 2002, entonces se pone el acento en lo que ellos lograron y minimizan los logros internacionales de la actual gestión por una cuestión de posicionamiento político. Esto no sería grave teniendo en cuenta que cada uno defiende sus intereses, pero sí tendríamos que
tener un punto de acuerdo en que lo más importante en cualquier circunstancia es la historia de Independiente y seguir engrandeciéndola. Creo que no se puede negar lo que Independiente significa en el plano internacional, en el plano de Conmebol, y lo que nos dolió cuando Boca nos supera en el año 2006 en cuanto a títulos internacionales, que nosotros en esa época pensábamos que a esta altura Boca iba a tener 25 copas y que no lo íbamos a alcanzar más, y bueno, afortunadamente Independiente ha podido remontar esa desventaja de -3 que ha tenido, y hoy en día estamos 18-18, en casos particulares como la condición de la Copa Libertadores la hemos mantenido, no por mérito propio, sino por, digamos, ineficiencia del rival, pero se ha mantenido. Y en cuanto al tema de la Copa Sudamericana, que es el segundo campeonato más importante del continente, hemos podido igualar la posición de Boca también, y también hemos tenido la fortuna de ganar la Copa que nos faltaba, que es la Copa de Japón, y eso nos permite tener hoy vitrinas completas. Hay que marcar un detalle importante. Independiente de la asunción de la actual comisión directiva, en julio de 2014, ha logrado clasificarse a una competencia internacional, mínimo una competencia internacional todos los años. Este es un detalle importante porque nosotros tuvimos la desgracia de participar del Nacional B durante la temporada 2013-2014, hemos jugado con equipos que nunca pensábamos que íbamos a jugar, como ser Villa San Carlos, Grande Adrogué, Sportivo Belgrano de San Francisco, bueno, equipos que claramente no están a la altura de Independiente, y bueno, pudimos revertir eso y pasar a jugar en el Maracaná, en Japón, en el Arena Corinthians, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en el Centenario de Montevideo, en lugares que son acordes, Centenario no, en el Estadio Defensor del Chaco de Paraguay, en los estadios más importantes del continente, en los lugares que Independiente merece. Hemos jugado oficialmente en los 10 países de la Conmebol, más Japón, que es el país asociado por el tema de no solo de la Superbank, sino de otras competiciones anexas que tiene la Confederación. Y eso es un paso adelante, más allá de que a veces nos tocó ganar y a veces nos tocó perder. El hecho de que Independiente vuelva a caminar por Sudamérica siempre es una buena noticia. Justamente en sintonía con esto que vos me estás diciendo, yo subrayo también la famosa cuestión en su momento, ahora olvidada, de la cesión de terrenos por parte de la Municipalidad de Avellaneda, porque, varios medios, partidarios y no partidarios, subrayaron cuando se le entregó a Racing un sector para hacer un estacionamiento, se acentuó y se tituló como derrota institucional de Independiente, pero luego, cuando Independiente recibió mayores predios, o sea, mayor superficie de terrenos que la cedida a Racing, que a su vez tuvo que ceder otros terrenos, nadie habló más del tema. Y hoy por hoy, a más de un año de aquella, llamémosle entre comillas, crisis, no escucho a nadie que me pregunte qué pasó con los terrenos que recibió Independiente. O sea, no había una inquietud de recibir terrenos para hacer algo o para un fin concreto o para utilizarlo, sino que simplemente era la cuestión de decir por qué a otro sí y a otro no. Y una vez que se emparentó, se emparejó esa discusión, parece que el tema no interesó más. ¿Cómo ves este tema? Y bueno, si le puedes decir a la gente en qué se utilizaron los terrenos que recibimos o en qué se van a utilizar, mejor, porque ya te digo, una vez que nos cedieron los terrenos, no escuché a nadie más preocupado por esto como estaban preocupadísimos antes de que Independiente recibiera esta cesión. A ver, vamos por parte. Hay que hacer un poco de memoria. Cuando íbamos al viejo estadio de la Doble Villera, el estadio era un estadio encajonado. ¿Por qué? Porque tenía dos accesos, la calle Alsina y la vieja calle Cordero, que era la famosa calle de la muerte, porque no tenía salida. Por ahí entraban tanto la parcialidad local como la parcialidad visitante. En el año 95, después de la final que jugamos en el 94 contra Boca, que obtuvimos la Supercopa, que era en su momento el gran anhelo de Independiente, nosotros recibimos
la famosa advertencia del Coprocede que lideraba el histórico Mario Gallina, en el cual se le planteaba a Independiente la prohibición de utilizar su estadio al no tener un acceso diferente de la parcialidad visitante al de la parcialidad local. Eso provocó, bueno, primero una crisis en el club porque no poder utilizar el estadio que ocupábamos desde 1928 era un golpe mortal para la institución, porque nosotros nos ha tocado vivir 15 años atrás lo que fue el destierro de jugar de visitante todos los partidos y sabemos las consecuencias que trajo para la institución. Bueno, ahí la oportuna intervención de Julio Grondona hizo que Racing cediera parte de su patrimonio para poder abrir la calle Italia, incluso perdiendo su vieja cancha auxiliar, y eso permitió que Independiente pudiera utilizar su estadio hasta el día de hoy. Afortunadamente se construyó el trazo de la calle Italia por encima de los terrenos de Racing, y obviamente el hincha y el socio de Racing sintió como que mutilaron su patrimonio, con justa razón. Racing encabezó reclamos hacia la municipalidad durante muchos años, y afortunadamente se concretó la calle de circunvalación que hoy lleva el nombre de José Omar Pastoriza, y eso permitió que Racing recuperara lo que le pertenecía, que era ese pequeño tramo, que no es un tramo muy grande, no es ni siquiera media hectárea, y Racing pudiera recuperar su parte de su patrimonio, y a Independiente la utilidad que tenía la calle Italia la continúa teniendo con la calle Pastoriza, en la actualidad en mejores condiciones porque atraviesa todo el perímetro del estadio. Una persona puede llegar desde la calle Colón y terminar caminando en la estación de Avellaneda, cosa que antes no se podía, y eso son comodidades para el estadio. Hoy en día Independiente ha colaborado con la municipalidad, decorando el Paseo Pastoriza con las grandes figuras de la institución, donde se ha tenido un gran reconocimiento con exfutbolistas, deportistas mujeres, exdirigentes, y hoy en día el hincha Independiente, cuando le toque retornar al estadio, va a poder disfrutar de un entorno inmejorable y mucho más cómodo del que conocía. Lo que Racing hizo es recuperar lo que le pertenecía y que nos habían cedido por una gestión del presidente de la AFA, Julio Grondona, y eso permitió que Independiente hasta el día de hoy pueda utilizar su estadio. Después hubo una cesión de un pequeño terreno que forma parte del actual complejo de tenis que lidera Fernando Bouza, que ha revolucionado la actividad, no solo por haber llevado a primera división al equipo de primera femenino, sino que se han construido obras de mejoramiento de vestuarios, del muro, que nos permite tener una vista muy diferente a la que teníamos antes de la asunción de esta gestión. El hincha cuando vuelva al estadio va a poder disfrutar de una nueva boletería que hoy en día está dentro del complejo de tenis y ya no va a tener más que recorrer instalaciones del club adversario. Lo que hemos conseguido es que Independiente tenga un crecimiento edilicio, acompañado en este caso por la municipalidad, y el club visitante, el club rival, digamos, ha recuperado lo suyo. En cuanto al predio de tenis, la cancha 8 y 9, el lugar donde está emplazado y el pequeño corredor que es paralelo a la vía, eso pertenecía a Ferrocarriles Argentinos. Ese terreno, por gestión de la municipalidad, pasó a ser parte del predio de tenis de Independiente, se escrituró, y hay un terreno que es un triángulo que va entre la vía del tren de carga y los 7 puentes, que ese terreno fue cedido a Independiente, y seguramente la comisión directiva en breve anunciará qué planes tiene para desarrollar en ese lugar. Clarísimo, Miguel. Vamos un poquito a la política de Independiente, no escapará el criterio de nadie que
en diciembre tenemos elecciones en el club, vos sos miembro de la agrupación independiente, y por eso te pregunto, primero, ¿cómo ves las cosas dentro de la agrupación? Y segundo, ¿cómo ves el panorama de las listas opositoras? ¿Qué análisis haces de cómo se van acomodando las cosas cuando estamos a 4 o 5 meses del acto comicial? Bueno, la agrupación independiente ha tenido este año renovación de autoridades, y tenemos un nuevo presidente que es Hugo Moyano, Héctor Maldonado es el vicepresidente primero y Fernando Bouza el vicepresidente segundo. Se ha renovado la comisión directiva haciendo un balance importante entre gente joven, gente que ha trabajado en sus comisiones, figuras importantes como los que he nombrado, figuras históricas de la agrupación, personas que han participado a lo largo del tiempo, cuando no siempre le tocó ser opositor, no siempre le tocó ser oficialista, perdón, porque hoy en día la agrupación es oficialista, pero durante muchos años le tocó competir tal vez contra el mayor partido político que ha tenido el club en su historia, que era la lista roja de Julio Grondona, que gobernó entre 1976 y 1999. Era muy fácil pasarse a lista roja en aquel tiempo, primero por la magnitud de los dirigentes que había, Pedro Iso, Fernández Arzuaga, Jorge Botaro, Julio Grondona, eran dirigentes brillantes, y era muy tentador para las personas acercarse a ese lugar. Y yo quiero destacar, gracias a esta posibilidad que me das, el trabajo de Atilio Bouza durante muchísimos años, que mantuvo viva la agrupación cuando no era negocio, entre comillas, formar parte de ella. Un hombre que ha logrado disciplinar a sus seguidores, a sus afiliados, y los ha mantenido a lo largo del tiempo. Y quiero destacar que es un hombre que ha valorizado no solo a la gente joven, sino a los que lo acompañaron en aquel tiempo, y le siguen dando la posibilidad de participar. Quiero destacar a mujeres como la señora Rosa Noemí Escobar, que la conocemos como Mimi Nión, es una señora que ha participado históricamente en el club, a Roberto Sabino, que es un hombre de muchísimos años, y muchas personas que han tenido la posibilidad de formar parte cuando la agrupación era absoluta minoría. Y hoy en día, que le toca hacer oficialismo, no se olvidó de las personas que lo acompañaron en su momento. Lo mismo para Héctor Maldonado, que continúa trabajando con la gente que lo acompañó desde el 2014, con diferencias, con veces que han estado más de acuerdo, menos de acuerdo, pero siempre ha protegido a su tropa. Y respecto a la agrupación, al resto de las agrupaciones, yo celebro que haya un involucramiento en la vida política independiente. Independiente merece que el hincha, que el socio se involucre, que las agrupaciones participen. Yo creo que hay gente muy valiosa en todas las fracciones políticas. Es muy respetable que tengan inquietudes, proyectos, y bueno, pero siempre es importante aclarar que Independiente, y voy a citar como ejemplo al Estadio Libertadores de América. Yo hablé de la disciplina de trabajo que imponía el intendente, pero también ese campo de juego, esas terminaciones, esa iluminación es producto de los recursos económicos. Que se haya inaugurado el centro de entrenamiento, que este año Independiente ha sumado 3 nuevos campos de entrenamiento en Villa Domínico, que le permiten al plantel profesional no parar los días de lluvia, porque tienen un sistema de arena, que es un nuevo sistema que se utiliza para que drene en caso de lluvia. Para que se den una idea, las canchas tienen una estructura similar a las canchas de golf, y todo lo que cae va a un reservorio de agua, y esto sirve para regar las canchas nuevamente. O sea, se riega naturalmente, y el agua, y son mejores que incluso que las canchas sintéticas, porque las canchas sintéticas tienen un límite de lluvia. Estas canchas puede llover lo que puede llover, que el equipo nunca deja de entrenar. Independiente este año cuenta con alojamiento para doble turno para el plantel profesional, cosa que nunca tuvo. Y bueno, pero todo eso es dinero, recurso. Las ideas son muy positivas, las inquietudes por llevar a la práctica, pero siempre hay que tener en cuenta que
que Independiente, que todo proyecto es bueno siempre que esté acompañado de recursos, de experiencia, porque gestionar Independiente no es, como decía un expresidente, más fácil que manejar una empresa. Es mucho más difícil, porque tenés la exigencia de 18 títulos internacionales, de 76.000 socios, de 5 millones de hinchas, de instalaciones que mantener, y todo eso demanda recursos, demanda económicos, demanda recursos humanos, y es importante que todos los proyectos que tengan quienes aspiren a presentarse tengan un sustento en cuanto a lo económico, en cuanto a la experiencia, en cuanto al conocimiento, porque es importante conocer cada baldosa del club cuando uno lo va a gobernar. Ahora voy a hacer un comentario. Le pido a Víctor que prepare un pequeño audio que tenemos por allí, porque bueno, frente a todos estos avances institucionales que has reseñado, se alzan para querer generar, porque no se logra, pero para querer generar un clima de catástrofe, un clima de desastre, se alzan algunas quejas, como decir que Lazo no está habilitado, como decir que Piccini vendido en $200.000 no es un buen negocio, cuestiones de deudas que tienen todos los clubes y que Independiente no es la excepción. Pero yo entiendo que el pasado domingo, en el partido contra Racing, ocurrió un hecho que tiene mucha trascendencia, o va a tener mucha trascendencia institucional. A ver, Víctor, si me haces escuchar un pequeño audio de lo que sucedía en los palcos de Independiente una vez consumada la victoria ante Racing. Bueno, esto era, digamos, la alegría con el presidente Hugo Moyano en el Estadio Libertadores, y yo entiendo que esto se puede tomar como el relanzamiento, la revitalización, la consolidación, la afirmación de una nueva candidatura de Hugo Moyano para presidir Independiente luego de las próximas elecciones. ¿Qué interpretación haces de esta manifestación que sucedió en el Estadio Libertadores? No, está claro que Hugo Moyano es el candidato natural, es el líder indiscutido de esta administración, y mucha gente tiene el reconocimiento de haber puesto la cara en el peor momento de la historia. Es un tema que para muchos es absolutamente trascendental. Cuando Independiente estaba quinto en la B, el club estaba cerrado por huelga de empleados, estos dirigentes y este presidente pusieron la cara para que Independiente vuelva al lugar que le corresponde. Que visto desde el punto de vista deportivo no es ninguna hazaña, pero visto como estaba Independiente en ese momento, sí. Recordemos la palabra del entrenador Omar de Felipe, que decía no tener acompañamiento dirigencial de ningún tipo, ni económico, no podía entrenar en Domínico porque colgaban perros, porque asaltaban a los futbolistas. Recuerden el caso que ocurrió con Brindisi, que fue asaltado en pleno predio. Las personas vecinas del barrio lindero jugaban partidos donde el equipo tenía que entrenar. Y es un tema que me gustaría destacar, esto que con la ampliación de canchas que tiene el predio, hoy Independiente puede desarrollar un proyecto de divisiones inferiores que le permite que en el último triunfo ante Racing, sumando titulares y suplentes, 15 jugadores surgidos del semillero estuvieron integrando tanto el equipo titular como el banco de suplentes. Esto se puede hacer gracias a la ampliación de canchas, porque antes nosotros teníamos en Domínico 4 canchas reglamentarias. La cancha 1, donde entrenaban las 6 categorías inferiores, de la cuarta a la novena. La cancha 2, que era utilizada para los partidos oficiales de las divisiones inferiores. La cancha 3, que la utilizaba la reserva, y la cancha 4, que utilizaba la primera. Un equipo de primer nivel como Independiente no puede entrenar en una sola cancha, que encima, por la malformación de
del predio en ese sector. Recordemos que el predio de Domínico es un relleno sanitario, lo que provocaba también muchas lesiones de ligamentos cruzados de los futbolistas. Provocaba que el equipo no pudiera entrenar, que hubiera pozos en la cancha, que los jugadores se esguinzaran, que tuvieran lesiones de ligamentos por, repito, lo que manifesté de la malformación del suelo, de que cuando lloviera tuvieron que utilizar la cancha que dejaba la reserva, se rompía y la cancha, como dicen los técnicos, pinchar la cancha, o sea, romperla, y la reserva terminaba entrenando en espacios reducidos, que las categorías inferiores tuvieran un solo día de la semana de cancha, el resto era todo espacios reducidos, y eso traía aparejado que Independiente tuviera jugadores de 23, 24 años en la reserva. Esto no es una cuestión de que el club decidía mantenerlo, sino que no podías, era muy difícil saber a quién dejar libre y a quién no cuando los jugadores no podían entrenar y los técnicos no tenían la noción de juego de los futbolistas. Porque la única referencia que tenían eran los partidos, porque prácticamente no entrenaban. En trabajo reducido todos hacen el mismo ejercicio. Y bueno, en la actualidad Independiente ha tenido con la ampliación de oferta de canchas, ha podido, primero, con el trabajo de un hombre que ha sido poco reconocido, que es Leandro Stilitano, que ha hecho una verdadera reconversión de la reserva. Independiente empezó a jugar con jugadores juveniles. Es importante destacar eso porque que hoy estén en primera Barreto, Saltita González, Bustos y demás jugadores, es producto de ese trabajo que se hizo. Recordemos, cuando Independiente asciende, hubo que armar un equipo de emergencia con Almirón, con jugadores como Escudero, como Méndez, como Lucero y demás. Después el equipo se fue formando, el equipo campeón del 2017, incorporando a Tagliafico, luego a Mesa, luego a Sánchez Mío, luego a Campaña. Bueno, pero ese fue un proceso en el cual Independiente tuvo que incorporar porque no tenía inferiores de calidad. Y con el tiempo, y esta ampliación de la oferta de cancha, por eso es muy importante, no es un detalle menor, la ampliación de estructura, Independiente fue incorporando a Barco para sus divisiones inferiores y lo potenció a primera, apareció Fabricio Bustos, apareció Franco, e Independiente terminó jugando con Bustos, con Franco, con Figal, todos jugadores surgidos del semillero. Y eso le permitió contar con un patrimonio, más allá del patrimonio tradicional, que son las sedes y los predios, con el mayor patrimonio que puede tener un club de fútbol, que son sus futbolistas. Y hoy en día, acompañado de Soñora, acompañado de Velasco, acompañado de, como manifesté anteriormente, Barreto, el equipo ya tiene un patrimonio como para, en caso de que tener una contingencia económica, poder vender futbolistas y resolverla sin problemas. Cosa que no ocurría en 2014, cuando Independiente no solo tenía patrimonio neto negativo en cuanto a sus instalaciones, sino que no tenía patrimonio en futbolistas. Un club de fútbol sin futbolistas es como un teatro sin actores. Bueno, y eso ha sido posible gracias a la ampliación de estructura. El trabajo de Leandro Stilitano, potenciado por Fernando Verón, que es un hombre al cual Independiente le debe mucho, y la continuidad de ese trabajo de inferiores de Fernando Verón permite que hoy Independiente pueda ganarle a su clásico rival, sumando entre titulares y banco de suplente 15 jugadores del semillero. Lo mismo ocurrió con la primera división. A través del advenimiento del centro de entrenamiento, Independiente conquista la Copa Sudamericana de 2017 y la Copa Surugabank de 2018. Hizo la mejor campaña en Copa Libertadores desde 1990 a la fecha, y eso es producto de la ampliación de estructura, porque antes el plantel cuando llovía no podía entrenar, y hoy sí puede. Y este año, con la continuidad de partidos que hubo entre la Copa Sudamericana y el torneo local, Independiente pudo estar entre los 4, gracias a que nunca dejó de entrenar, porque con la estructura de las nuevas canchas, cuando los demás equipos paraban porque llovía, Independiente continuaba entrenando. Y puede hacer doble turno, y hay una ampliación en tecnología, los jugadores tienen
un microcine en el centro de entrenamiento, tienen un departamento médico de última generación, y ese es el gran legado que la actual comisión directiva le deja al club. Es decir, no solo obtuvo 2 títulos internacionales, sino que deja las bases para obtener otros tantos en el futuro. Miguel, yo te voy a hacer la última pregunta porque, bueno, tenemos que ir redondeando el programa, pero es importante que lo digas porque en la semana trascendieron circunstancias sobre la posición de Sergio Palazzo dentro de la comisión directiva y, bueno, yo quiero que vos me aportes lo tuyo desde adentro, o sea, ¿qué conocés del tema de Sergio Palazzo y su continuidad como dirigente del Club Atlético Independiente? Sergio Palazzo es un hombre absolutamente involucrado en la vida institucional de Independiente. De hecho, la noche anterior al partido cenó con los futbolistas. El día viernes, o sea, mañana, su esposa está involucrada en el acto del Día del Niño que se va a realizar en el jardín. O sea que es absolutamente falaz la versión de que Sergio Palazzo está alejado de las actuales autoridades. Nada más lejos de la realidad. Muy bien, gracias por tu respuesta y bueno, no sé si me quedó algún tema sin abordar, el micrófono de Siempre del Rojo Radio está a tu disposición en este momento y si no es así seguiremos en contacto para más adelante para ver cómo va evolucionando la situación de nuestro club de cara a las elecciones. Me llega una información que dice que en estos momentos hay en el Estadio Libertadores de América una reunión de la Subcomisión de la Juventud el estadio dando el armado de cara a las elecciones. Una reunión de la juventud de la agrupación independiente, ¿verdad? En estos momentos. Por supuesto, es un grupo de muchachos que están trabajando muy bien, con Marcelo Rubio, con Leandro Totti, muchachos que están absolutamente involucrados en la gestión, que tienen la ambición de seguir creciendo y convocar a nuevos jóvenes para que puedan desarrollarse en diferentes subcomisiones, que es la verdadera escuela de dirigentes. A veces cuando se plantea la cuestión de la dirigencia y de quienes tienen la aspiración de llegar a gobernar el club, yo creo que todos son bienvenidos, pero sería lo más sano, lo más aconsejable que hagan escuela en diferentes áreas del club. Hablo de oficialistas y opositores, que se formen y el día que sean exitosos en sus diferentes áreas, ya van a estar perfectamente preparados para gobernar el club. Creo que es el proceso más largo, el más complicado, pero a la larga es el que le va a traer réditos al club, porque cuando llegás a los lugares importantes ya tenés la experiencia de haberte equivocado en lugares donde no mueven la aguja. Entonces, cuando ya tenés experiencia y conocimiento, las decisiones que tomes van a ser mejores que las que tomen personas inexpertas. Por eso mismo hay que celebrar esta iniciativa de Héctor Maldonado de convocar a la juventud y bueno, respecto al tema de la pregunta que me hiciste, quiero aprovechar para agradecer al hincha, al socio de Independiente por haber cumplido con su cuota durante la pandemia, por no haber abandonado el club, y hoy en día que Independiente siga caminando es mérito exclusivo no solo de sus dirigentes, sino de los socios que han cumplido con su cuota, y gracias a eso Independiente está en la posición puntero del campeonato que está hoy. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, así pasaba entonces Miguel Grimaldi, integrante de la Subcomisión de Discapacidad del Club Atlético Independiente y también miembro de la agrupación independiente, de la agrupación gobernante en estos momentos. Vamos a escuchar al contador Ricardo Pesaño, a ver cuál es su opinión sobre esta victoria que tanto nos alegró a todos los hinchas de Independiente sobre nuestro clásico rival, sobre Racing. Te escuchamos, Ricardo. Buenas tardes, Fernando, oyentes de Siempre del Rojo Radio, a Rodolfo, a Víctor. Bueno, la verdad que contentos. Vivimos un domingo muy, muy feliz. Al mal tiempo, buena cara. La verdad que fue un triunfo muy importante. Los jugadores metieron, tuvieron la actitud, que a lo mejor un poco les faltó contra Tigre, pero la verdad que el domingo dejaron todo en la cancha. En especial ese medio campo de Saltita y de Domingo Blanco. Y bueno, después
la muy buena definición del cabezazo de nuestro goleador, y en general todos estuvieron acorde a la circunstancia, al clásico, que bueno, estamos acostumbrados a ganar, es nuestro partido 23, si bien veníamos en una mini racha que parecía que Racing había salido campeón del mundo en esa mini racha, pero se volvió todo a la normalidad en función de una muy buena actuación en una noche difícil. El césped, la verdad que hay que sacarse el sombrero, hay que felicitar a toda la comisión directiva, al presidente, a Leandro Dubier, el intendente, que realmente la cancha era un lujo, como después de toda la lluvia que soportó y que durante los 90 minutos también llovió, así que es una cosa que el hincha de Independiente a lo mejor con el triunfo no se notó, pero uno lo vio ya de entrada y bueno, ahí está están a la vista las cosas buenas que hay que resaltarlas, que yo siempre digo que es muy importante para la institución. Por supuesto es más importante haber ganado adentro del césped, pero también el césped hace a la calidad del juego y a la calidad de nuestros jugadores, que saben que cuando juegan de local van a tener un piso confortable y eso también hace al buen juego. Así que bueno, de nuevo contentos, esperemos el sábado seguir con esta racha positiva, seguir en la punta y les mando un abrazo a todos, cuídense como siempre y bueno, gracias por el espacio y besos a todos. Gracias a vos, Ricardo, y bueno, sí, yo creo que lo último que decís de cuidarse y el plan de vacunación, yo creo que se está avanzando mucho. Yo en la semana tuve la oportunidad de darme la segunda dosis ya en mi caso de AstraZeneca, con lo cual tengo completo el panorama vacunatorio. Yo entiendo que a medida que esto se siga multiplicando y seamos cada vez más las personas inmunizadas con las 2 dosis, se puede ir permitiendo el regreso del hincha a las canchas, por supuesto comenzando con un aforo, podría ser del 30%, tal vez las personas que estamos inmunizadas podamos no ser computadas dentro de ese aforo, o sea, las personas que estemos inmunizadas poder acceder y además un 30% de las que todavía no les haya tocado esa posibilidad, y así progresivamente para lograr que el hincha vuelva a las canchas, porque el hincha es la esencia del fútbol y es necesario que estemos todos allí en el Estadio Libertadores, que además es un verdadero crimen ver lo majestuoso que está, lo bien mantenido que está, lo conservado que está y que no lo pueda disfrutar el socio. Realmente es algo que duele más que cualquier derrota, ver que el Estadio Libertadores no puede ser utilizado por sus destinatarios, que son los hinchas. Bueno, hablaba recién Ricardo de la continuidad de Independiente. Como todos sabemos, Independiente va a jugar este sábado a las 20:15 horas contra Rosario Central en Arroyito. Luego de ello vamos a jugar el viernes 20 a las 21:15 horas en el Estadio Libertadores de América contra Defensa y Justicia. Después Independiente seguirá su derrotero el 24 de agosto, que es un día martes. Enfrentaremos a Atlético Tucumán, en Tucumán, ¿no? A las 18:45 horas. Y la última de las fechas programadas hasta el momento es el sábado 28 de agosto contra Colón de Santa Fe, otra vez en el Estadio Libertadores de América y otra vez a las 20:15 horas. Lamentablemente hay que decir que es Saltita González, que jugó un gran partido ante Racing. De hecho, cuando salió el Perro Romero, Saltita González se convirtió en el dueño del mediocampo y el que manejaba los hilos de Independiente, que a su vez venía de hacer un gol importante en la Copa Sudamericana. Bueno, Saltita González lamentablemente también se desgarró, tiene para un mes de recuperación, por lo tanto el reemplazante este fin de semana saldría o de Soñora o de Pacini. Alguno de los dos ocuparía el lugar que deja vacante Saltita González, que se suma al Perro Romero. El Perro Romero no estaba del todo bien, no obstante quiso jugar porque era un clásico, era un partido muy importante. A los 15 minutos tristemente tuvo que salir dejando su lugar. O sea que Independiente pierde
a 2 de sus volantes centrales. Pierde a Lucas Romero y pierde a Saltita González. Quedará solamente Domingo Blanco entonces apuntalando ese sector del campo de juego. La situación de Lazo todavía no se definió. Acuerdo con el Torino para levantar la deuda por el momento no se alcanzó. Y Independiente, por una cuestión de precaución, más allá de que muchísimos clubes han habilitado jugadores mediante amparos, y además el amparo es una medida pedida por el jugador y no por el club, pero bueno, parece ser que ahora de repente este medio no corre más y Independiente no puede utilizar a Lazo. Como repito, a lo largo de la historia tantos clubes habilitaron a tantos jugadores por la vía del recurso de amparo. La FIFA aparentemente está creída que es una institución con poderes supranacionales, que la justicia de ningún país la puede alcanzar, y no importa que las leyes argentinas garanticen a los trabajadores su derecho a ejercer su labor, sino que la FIFA se pone por encima de todo eso y pretende que esto no sea posible. Así que Lazo, por precaución, se decidió que espere a que el club levante la inhibición que pesa para poder inscribirlo. Tenemos que decir también que Muñoz y Benavides van a entrenar con la reserva. Es un paso adelante. Ambos jugadores, ya empiezan a tener rodaje, empiezan a tener fútbol después de lesiones bastante largas y ojalá sean alternativas. Independiente, en definitiva, contra Rosario Central formaría con Sosa, Bustos, Barreto, Insaurralde y Ortega, que reemplazaría a Lucas Rodríguez. Domingo Blanco está confirmado, el restante volante central salía de Soñora o Pacini. Después jugarán Palacios, Velasco y Roa, y como delantero el goleador Silvio Romero. A ver, Víctor, escuchamos una vez más el audio porque creo que es lo más importante del fin de semana. Escuchamos los festejos en el palco del Estadio Libertadores. Fíjense, la última frase no es inocente, ¿no? Porque hay muchas intenciones de complicar, cuestionar o menospreciar la gestión que viene llevando adelante Hugo Moyano. La última frase no es casual. Para mí esto es un hecho muy significativo. Es ni más ni menos que el lanzamiento de la confirmación de que Hugo Moyano seguramente va a ir por la reelección en el Club Atlético Independiente. Y bueno, nos queda felicitar el excelente trabajo de la Comisión de Prensa, de la Secretaría de Comunicación y Medios, que encabeza Alejandro Rusal. Como siempre, un trabajo impecable. Podemos acceder al estadio a cumplir nuestras tareas con total comodidad. También se nos suministra toda la información al minuto de lo que son los entrenamientos, de lo que son las presentaciones. Todo lo que es novedad oficial de Independiente realmente lo tenemos al instante, informado de la mano de Alejandro Rusal, de su gente de trabajo, Mari, que está ahí en prensa, otro muchacho también muy atento que nos atiende cada vez que tenemos la oportunidad de ir al Estadio Libertadores de América, y queremos destacarlo porque las redes sociales están creciendo en lo que hace a adeptos, en lo que hace a seguidores, y todo esto termina generando en beneficio del club, que está logrando un lugar como tercer club en visitas en las redes sociales después de los dos ultra populares Boca y River, ¿verdad? O sea que es un sitial muy importante para Independiente. Como ustedes habrán visto, ni una burla a Racing. Respeto totalmente a la gente de Racing, esta vez nos tocó ganar, lo disfrutamos, pero disfrutamos el éxito propio. De ninguna manera desde este medio celebramos la desgracia ajena, así que sé que el técnico de Racing se ha tenido que ir, sé que hay una crisis por esta cuestión, y no escapa a mi criterio que el otro partido nos ganaron con un penal mal sancionado, no escapa a mi criterio que Blanco puede tener en el colegio de árbitros alguna situación de privilegio, pero
En definitiva, alegrémonos porque Independiente ganó y no por cómo le vaya al vecino. A cada quien le va como le puede, como se puede. Y lo último que me llega es que Insaurralde, que ustedes se acuerdan fue expulsado en el último partido de Copa Sudamericana, lamentablemente fue suspendido por la Conmebol con 2 fechas. Está bien que hoy por hoy ya no jugamos Copa Conmebol, pero si el año que viene Independiente se clasifica, tanto sea la Copa Libertadores como sea la Copa Sudamericana, el Chaco Insaurralde va a tener que estar suspendido por 2 partidos. Tomémoslo en cuenta, que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó al Santos cuando incluyó al volante Sánchez, ex River Plate, justamente contra Independiente, y le terminó costando los puntos del partido. Muy bien, amigos, llegamos al final. Gracias a Víctor, gracias a las autoridades de Radio Cítrica, y repito, festeje, hincha de Independiente, disfrute de esta victoria, se le ganó a Racing y somos punteros del campeonato. Salud, Independiente. Hasta la próxima, Víctor y amigos. Hasta el jueves aquí en Radio Cítrica.